Aleluya. Vamos a, vamos a compartir el día de hoy algo muy precioso. Yo le pedí a Lupi, mi esposa, que venga y me acompañe porque vamos a compartir algo acerca de la Navidad. ¿De qué lado? Breve historia de la Navidad, breve historia que vamos a compartir acerca el día de hoy. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos acerca de la Navidad y si te extraña que traiga esto puesto en la cabeza, ahorita vas a entender por qué me puse esto en la cabeza. Primeramente yo les voy a invitar a que se acerquen, están muy lejos, vamos a invitar también a Venancio que se acerque, que venga para acá. Sí, acércate, vente para acá, estás muy lejos. Venga, venga, venga. Todos acérquense un poco, están muy lejos. No estoy muy acostumbrado a usar esto, así que... Pero hay algo que es importante que nosotros comprendamos, y es que la Navidad, como nosotros hablamos, lo que es la Navidad, hay muchas cosas que podemos nosotros comentar, que podemos nosotros hablar, y una de las cosas que, si me permiten, me voy a sentar aquí con mi esposa. Casi nunca comparto sentado, ¿verdad? Casi siempre comparto yo de pie, y ahora que es este tiempo, pues me va a tocar sentado aquí. Ahora sí los veo. Saben que he estado oyendo una cosa en la radio, yo pongo la radio y dicen, está presente el espíritu de la Navidad. Y yo me quedé meditando en esa frase. ¿Qué es el espíritu de la Navidad? ¿Por qué hablan del espíritu de la Navidad? ¿Y a qué se refieren con el espíritu de la Navidad? Entonces, yo platicaba con mi esposa y hablando de esto, el espíritu de la Navidad, quitando la cosa comercial, ¿verdad? Porque, vaya, muchas veces, pues nosotros vemos que la Navidad se trata de estar comprando regalos y dar esto y dar aquello y todas las canciones que escuchamos y todo. Pero hay algo que dicen, no, es que el espíritu de la Navidad es para que la familia se reúna, para que haya convivio, que los que están lejos se acerquen, que pasen un tiempo, ¿verdad? Sabe que hace mucho tiempo, y claro que no me tocó a mí, en lo que era la guerra, las guerras, la Segunda Guerra, la Primera Guerra, los soldados pasaban tiempo fuera de casa. Y cuando venía el tiempo de Navidad era algo que era un poco doloroso para ellos estar fuera de casa. ¿Y qué era lo que estaba en su corazón? El estar con su familia. Entonces Navidad para ellos representaba estar con la familia, representaba pasar un tiempo con la familia. Y eso es lo que ha trascendido mayormente en nuestra cultura. Navidad es un tiempo para estar reunidos en familia y por supuesto recordar el nacimiento de Jesús. Pero Navidad es algo más. Navidad es mucho más que reunirnos en familia, intercambiar algunos presentes. Navidad es más que un tiempo de entrar en una paz interior, de alzar nuestros ojos, de tener introspección. Navidad, de acuerdo a la palabra, es algo mucho más profundo. Y hoy vamos nosotros a hablar brevemente de lo que significa realmente la Navidad. La Navidad comienza desde el libro de Génesis. La Navidad comienza cuando Dios desea hacer al hombre. Y cuando Dios desea hacer al hombre, cuando Dios pone en su corazón a formar al hombre, sabe que Él va a fallarle.
Y esto causa dolor en su corazón. Por eso en la Escritura habla de que el Señor Jesucristo fue inmolado mucho antes de la creación del mundo. Porque habría que tener una solución. Y Dios crea al hombre, aunque sabía que iba a fallar, lo amó. Lo amó de tal manera que su Hijo único moriría para que él no quedara perdido por la eternidad, sino que rescataría de una forma absoluta, de una forma increíble, de una forma que nadie esperaba, rescataría esta creación. Su amado, su amada, la rescataría con su propia sangre. Esto es algo increíble. Por tanto, dice que creó al hombre. Y cuando nosotros continuamos leyendo el pasaje en Génesis, dice que Dios creó al hombre a imagen suya, varón y hembra los creó. Y dice que el hombre dejaría a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Y nosotros dejamos el libro de Génesis y continuamos con la historia, y no es sino hasta que viene la revelación en el Nuevo Testamento cuando se nos explica que esto se habla porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. Que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser uno con ella, hablando del misterio de lo que es Cristo y la iglesia. Esto tiene que ver entonces, la Navidad tiene que ver con lo que es el hombre y la mujer. La Navidad tiene que ver con lo que es Dios y su amada. Desde un principio, desde el inicio de los tiempos, la Navidad tiene que ver con la unión de Dios y su creación. Porque el hombre falló, como nosotros sabemos. Cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del fruto, el hombre, por su propia voluntad, falló a Dios. Desobedeciendo, cargó consigo el pecado, y el pecado lo llevó a muerte. Y esa muerte es la separación de Dios y el hombre. Dios no podía estar más con el hombre. Se había separado, y lo que había separado era el pecado. Y el pecado impedía que Dios estuviera con el hombre. Pero no dejó Dios al hombre sin una esperanza. Porque cuando Dios trajo una maldición al hombre, a la mujer le dijo: de ti saldrá la simiente, y esa simiente aplastará la simiente de la serpiente. Hay una esperanza de que de ti saldrá uno que va a traer la solución, uno que va a arreglar lo que has desarreglado por tu desobediencia. Y nosotros comenzamos la historia entonces. La historia de la Navidad que comienza cuando el hombre sale entonces del Edén. Y el hombre maravillado dice: no he muerto, pero en sí la muerte estaba dentro de él. Y el hombre comienza sus días, y sus días se alargan, pero conforme pasa el tiempo, empieza a envejecer y finalmente muere. Y su descendencia comienza a buscar a Dios, comienza a desear el camino de regreso y no lo encuentra. Y dice: yo quisiera regresar y encontrarme de nuevo con Dios. Pero no todos lo buscaron, hasta que llegó un tiempo en la 10ª generación, en la cual Dios dijo: el hombre hace de continuo el mal y voy a raerlo. Pero encontró un justo que junto con su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres, dieron un nuevo comienzo a la humanidad. Un nuevo comienzo.
un nuevo despertar, una nueva esperanza para el hombre. Y no pasaron mucho tiempo hasta que el hombre empezó de nuevo a hacer sus propias cosas, su propia búsqueda de su identidad. Y se hizo una torre, y se hizo una ciudad, y se hizo un nombre de prestigio. Y Dios de una vez dijo, no voy a tolerar más esto. Y les confundió el idioma. Y los esparció por todo el mundo y dejaron la ciudad, y dejaron la torre, y dejaron su nombre. Pero de todos ellos hubo un grupo, hubo un grupo que seguía buscándole. Había un grupo que todavía buscaba, se llamaban los buscadores de Dios, de los cuales años después Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Y lo encontró en una ciudad idólatra, en una ciudad que rendía culto a muchos dioses, pero su corazón estaba en búsqueda del Dios verdadero. Y Dios le buscó y le llamó junto con su mujer, una mujer que era estéril, una mujer que no podía dar a luz. Y los llamó y le dijo, Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación grande y voy a mostrarme. Y quiero hacer algo especial, porque de esa nación, muchos años más tarde, vendría el Salvador del mundo. Y dice, ¿y qué tiene que ver esto con la Navidad? Esto tiene que ver mucho con la Navidad, porque todo está enfocado en el propósito de Dios de hacer de nuevo una unidad entre Dios y su creación. Pero tenía que hacer algo. Y todo comienza entonces con la fe de un hombre, la fe de un hombre que le cree a Dios y deja todo, sus empresas y su riqueza y todo lo que tiene, y sale caminando, dice, sin saber a dónde iba, pero conociendo que Dios era quien le había llamado. Y dice, y salió en fe, y Dios le tomó a esto por justicia. Y no es casualidad que le haya dado una mujer que no podía dar a luz, porque esta historia se repetiría varias veces. Pero Dios se hizo grande y se glorificó en el vientre de su mujer, porque más adelante le dio un hijo. 25 años después nacería Isaac. Isaac, que es el hijo de la promesa, que tipifica también a Jesucristo, quien nos habla acerca de la Navidad. Es la promesa de aquel que se espera cuando es imposible que venga. Jesús vino cuando es imposible que viniera, porque vino de una virgen, así como Isaac vino de una mujer que no podía tener hijos. Isaac vino a ser un milagro de Dios. Vino a ser aquel que alegró a su madre y a su padre. Y fue el que caminó en victoria tras victoria tras victoria. Y después de él vendría su hijo Jacob, quien también tuvo una mujer estéril. Pero también Dios se glorificó, porque José vino a salvar a toda su familia. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con la Navidad. Y fue un tiempo en esclavitud. El pueblo de Dios pasó esclavitud en Egipto. Y Egipto habla del mundo. Y el mundo es algo que nos priva a nosotros de nuestra libertad de exaltar y adorar a Dios como nosotros queremos. Pero Dios envió un libertador. Y ese libertador se llama Moisés. Otro milagro de Dios.
Un milagro de Dios porque ese niño estaba destinado a ser matado por orden del rey, por orden de Faraón. Mas sin embargo fue criado en palacio. Y después de 40 años vagó en el desierto por 40 años con su mujer y sus 2 hijos y su suegro, y cuidando ovejas y ganado y camellos, y olvidándose de su idioma y olvidándose de todo, siendo medio tartamudo. Al final de sus años, a los 80 años, Dios se le aparece en una zarza y le dice: voy a liberar a mi pueblo, porque voy a hacer de él la nación que traerá salvación al mundo. Y regresó Moisés y fue a Egipto y liberó al pueblo, y el pueblo caminó y vio los milagros de Dios y entró a la tierra que no se conocía, un lugar sin agua, un lugar sin alimento, donde Dios lo alimentó y Dios le dio de beber y Dios le dio su palabra, su ley. Y en esto el Señor se glorificó y el pueblo dijo: tú serás nuestro Dios. Y Dios dijo: ustedes serán mi pueblo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Y todos se gozaron y cantaron y tocaron panderos y cantaron alabanzas. Y unos días después murmuraron. Y unos días después se enojaron con Dios. Y dijeron: no tenemos alimento y no tenemos agua. Y Dios les envió maná del cielo y les dijo: este es el pan que yo les voy a dar. Y les dio también agua, porque le dijo a Moisés: golpea la roca y la roca les dará agua. Y Dios les dio agua y les dio pan. ¿Y no es esto lo que hizo Jesús? ¿Quién es el agua de vida y el pan de vida? Porque todo esto tiene que ver con la Navidad. Y si nosotros no entendemos que la palabra de Dios, toda la historia del pueblo de Dios tiene que ver con la Navidad, y no solamente los años en Jerusalén cuando Jesús nació, entonces nosotros nos estamos perdiendo el motivo completo de lo que es la Navidad. El pueblo de Dios entonces se le pidió que entrara a la tierra prometida y Moisés envió 12 espías. Y cuando llegaron a la tierra prometida, los espías encontraron que realmente había mucho de lo que Dios había hablado. Una tierra que emanaba realmente leche y miel, una tierra que era próspera, que era increíblemente productiva. Pero había gigantes. Como nosotros encontramos en nuestra vida problemas, situaciones, gigantes en nuestra vida, pero dijeron 2 de ellos: Dios es más grande que los gigantes que están en la tierra. Pero el pueblo tuvo más temor de los gigantes y Dios se enojó y los dejó en el desierto. Y después de 40 años levantó un caudillo llamado Josué. Y Josué, que es parecido el nombre a Jesús, porque se deriva igual, Dios salva, introdujo al pueblo a la tierra prometida. Y el pueblo entonces se gozó. Y el pueblo glorificó a Dios porque Él pelearía las batallas. Y conocieron al príncipe del ejército de Jehová, el cual estuvo con ellos. Pero cuando murió Josué, entonces el pueblo empezó a buscar los dioses de la tierra. Y en el tiempo de los jueces, todo ese periodo, el pueblo de Dios tuvo altas y bajas, altas y bajas. Pero entonces Dios levanta un rey. Y no me refiero al primer rey, sino al segundo rey. Me refiero al rey más precioso que ha tenido Israel.
Me refiero al rey que cantaba, al rey que alababa, al dulce cantor de Israel llamado David, quien compuso la mayoría de los salmos. Y en los salmos nosotros encontramos la dulzura de lo que es Dios y el hombre. Pero el pueblo no entendía todas estas cosas. Y el pueblo seguía buscando de alguna manera a Dios, aunque David estaba su corazón con Dios. No era el tiempo en los días de David. Pero le dijo Dios a David: nacerá de ti un hijo, el cual tendrá un reino que no tendrá fin. Pero no se refería a Salomón, aunque Salomón tomó un reino, pero se refería a que muchos años después de él nacería el rey, el Salvador, el Mesías. Desde los días de David se empezó a hablar del Mesías Rey. Empezaron los profetas a hablar de que Dios traería un Mesías, que traería la solución, porque el pueblo continuamente pecaba y Dios traía enemigos y los derrotaban. Y después de que el pueblo del norte, el reino del norte, fue llevado y esparcido y no fue más, el reino del sur fue llevado a Babilonia cautivo. Y lloraron mucho. Pero Dios trajo una palabra profética y diciendo: el Mesías está por venir. Y en la voz de uno de los profetas dijo: he aquí una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo varón, y será su nombre Emmanuel. Y quedó la profecía. Y terminó el tiempo de la cautividad. Y después de 70 años de cautividad regresaron a Jerusalén. Y levantaron de nuevo el templo, y levantaron de nuevo los muros, y levantaron de nuevo la ciudad. Y levantaron de nuevo su alabanza y adoración a Dios. Pero su corazón siguió desviado. Y después de un tiempo aproximadamente de 400 años, nosotros encontramos el Nuevo Testamento. Encontramos nosotros ahora en los días en los cuales nosotros hablamos de lo que es la Navidad. Y encontramos la anunciación a una virgen por un ángel llamado Gabriel. Bienaventurada eres, María, entre todas las mujeres. Bienaventurada eres, María, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque el hijo que de ti nacerá será llamado Jesús, y él quitará el pecado del pueblo. Y ella no sabía qué era lo que le estaba hablando el ángel. Y ella dijo: hágase en tu sierva como tú has dicho. Y concibió en su vientre, por obra del Espíritu Santo, al Salvador, al Mesías, Yeshua HaMashiach. Desposada estaba con José, quien no la había conocido, quien no habían consumado todavía el matrimonio. Estaban en vísperas cuando él supo que estaba embarazada y quiso dejarla en silencio, en secreto. Pero vino entonces el ángel, el mismo ángel que había hablado con María, y le dijo a José: José, no dejes a tu esposa. Y en este versículo que está en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23, dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado de ella es del Espíritu Santo.
Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y es donde yo quiero detenerme, porque nosotros hablamos de la Navidad y Jesús nació. Y Jesús es el Salvador del mundo y el Salvador de nuestros pecados. Pero también Jesús es Emmanuel. Y yo quiero que entendamos nosotros que el propósito de Dios no era solamente salvar al mundo de sus pecados, sino es estar con nosotros. Por tanto, si nosotros no entendemos que el propósito de la Navidad es que Dios esté con nosotros, nosotros podemos celebrar, podemos tener una reunión en familia, podemos intercambiar regalos, podemos tener canciones, podemos tener ambiente, pero si nosotros no entendemos que Dios es con nosotros, nos vamos a perder el motivo de la Navidad. Porque la Navidad no es un día, tampoco es todo el año. La Navidad es una realidad en nuestras vidas. Tiene que ser total y completo. Por tanto, como ya terminé la historia del Antiguo Testamento, ahora puedo quitarme esto y hablar de que Jesús es una realidad en nuestra vida. Ya no tengo que cubrirme, puedo hablarlo. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Porque Jesús fue inmolado. Jesús fue el sacrificio que quitó el pecado tuyo y el pecado mío. Y murió Jesús. Pero quien se levantó fue Emmanuel. Emmanuel fue quien resucitó. Emmanuel es quien vive hoy en tu corazón. Dios contigo, Dios con nosotros, día a día, momento a momento, hora tras hora. Dios está contigo. No es algo pequeño, es algo grande, es algo increíble. Dios se une a su amada. Así como el hombre dejó a su padre y a su madre para unirse a su mujer. El hombre dejó a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser uno con ella. Así también lo hizo Jesús. Para unirse a su amada, a su pueblo, a su iglesia. Se acostumbra en Navidad a intercambiar regalos. Y hoy no es algo diferente. Dios tiene un regalo para ustedes. Tiene un regalo para nosotros. El primer regalo es para los hombres. Y el primer regalo es algo sencillo. Ustedes saben que Dios tiene cosas sencillas. El primer regalo es para los hombres y es una linterna. Yo voy a pedir que repartas las linternas a los hombres. Los hombres, si hay mujeres que no vinieron su esposo, también le das una a ellas. Y hay dos pasajes que están en que quiero leer yo para los hombres. Cuando cuando estén listos, yo creo que ya están listos. El primero está en el libro de los Salmos, Salmo 37, 6. Dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Ahí lo puedes dejar. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas.
Y Salmo 97:11 dice, luz ha sembrado para el justo y alegría para todos los rectos de corazón. Esas son palabras para los hombres. Y esta es la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes, para mí también. Dios ha puesto su luz en ti para guiarte y para que seas guía en tu hogar. La luz elimina toda tiniebla. Cuando te encuentres lleno de preocupaciones, angustias y las dudas te abrumen, enciende esta luz y en silencio ilumina el rostro de tu amada, quien ciertamente duerme confiada. Al contemplar la hermosura de su faz, recordarás que prometiste amarla y respetarla, cuidarla y defenderla, alabarla y alegrarla en todo tiempo y en toda situación. Al hacer esto, yo te recordaré a ti que asimismo yo amo a mi pueblo, a mi iglesia, a mi amada, de la cual tú eres parte también. Yo estoy contigo y te levantaré y tú te esforzarás de nuevo por seguir adelante. Preocúpate de que siempre tengas baterías recargadas para que tu luz sea confiable y puedas iluminar el camino que yo pongo delante de ti, para ti y los tuyos. Mujeres, si su esposo no vino, denle esta palabra y denle esa linterna. Pero para ustedes, mujeres, Dios tiene algo especial también. Y yo le voy a dar la primera a mi esposa. Y las demás las puedes repartir. Y cuando hemos terminado de repartirlas, voy a traer la palabra para ustedes. Y la palabra para ustedes está en el libro de Cantares. En el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 10 al 13. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Y esta es la palabra para ustedes. El amado ha puesto su mirada en ti. Ha encontrado deleite en tu aroma, tu dedicación y atención en los detalles y en las cosas que parecen a otros pequeñas no han sido desapercibidas. Aunque esta flor no dure mucho tiempo, en su huerto, en el lugar secreto, estás plantada, regada con el rocío de la mañana que no tiene fin, y tu lozanía nunca deja de ser, siempre bella y radiante, porque dentro de ti ha depositado su esencia misma. Cuando sientas soledad, recuerda que a tu lado ha puesto a uno que lleva una lámpara. Hónrale y ámale. A veces no sabes que pelea consigo mismo y calla. Al hacer esto, te parecerá que tú no eres correspondida y a veces eres ignorada. Pero no desmayes, porque esto te hace fuerte y virtuosa, como mi pueblo, mi iglesia, mi amada, por quien yo vengo pronto. El motivo de la Navidad y la historia de la Navidad se resume en estas palabras. Emmanuel, Dios con nosotros. Júntate con tu familia, júntate con tu gente, intercambia regalos, pon tus adornos, canta, regocíjate. Pero si tú no comprendes que Dios está contigo, la Navidad va a ser otra fiesta más, otro día en el calendario.
Hoy Dios quiere que tú sepas que desde el inicio de los tiempos, Él quiere estar contigo. Añadido a la palabra Emmanuel está la palabra Maranata. Él viene pronto. Él viene por su iglesia, por su pueblo. Ha preparado morada y viene a unirse. Todo tiene que ver con la unión del hombre y la mujer. Por eso, hermanos, es tan importante el hogar, es tan importante la unión matrimonial. Por eso es tan importante. Y la Navidad tiene que ver con tu hogar. La Navidad tiene que ver precisamente con esto. Dios con nosotros tiene que ver contigo, con tu casa, con tu hogar, con tu matrimonio, con todo lo que nosotros somos. No está excluido, no es aparte. Dios quiere que tú y yo comprendamos que Él viene y nosotros tenemos que estar preparados para recibirle. Amén. Espero que esto haya llegado a tu corazón como llegó a mi corazón. En el nombre del Señor.